Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. Hola amigos de YouTube, estamos muy entusiasmados estudiando el libro más increíble que desarrollamos en el mes de enero. En este mes de enero, justo el mes de enero comenzando el año 2025, estamos desarrollando el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y hoy vengo con otro podcast que les va a encantar, que les va a impactar y que va a servir muchísimo para que ustedes desarrollen sus habilidades, para que ustedes pues tengan mucho más conocimiento sobre esto y es compartirles cosas que el libro a mí me aportó y cómo usted también le puede aportar el juicio que tenga en el estudio, en la aplicación de las cosas que dice el libro y en la práctica, que es donde más aprendemos. Voy a hablarles en este podcast sobre los 6 temores básicos que una persona tiene como obstáculo digamos, para no asumir ningún proyecto, para trancar un proyecto, para dejarlo tirado. Normalmente son seis temores que aparecen en nuestra vida y les voy a contar cómo esos aparecieron antes de educarme un poco, antes de leer todos estos libros, cómo aparecieron en mi vida y cómo lo fui derrotando poco a poco. Quiero leerles un pedazo de este tema de la página 252 para que se acuerden. Dice, hay 6 temores básicos cuya combinación en total o en parte sufre todo ser humano alguna vez en su vida. Las personas que no experimentan los 6 temores al tiempo pueden considerarse afortunadas y yo los quiero comentar, discutir con ustedes, plantearles lo que yo he experimentado con ellos y vamos a hacer un ejercicio de que ustedes lo chulien, de que ustedes sientan si lo sienten todos o en parte o si ya se liberaron de todos. En mi caso yo les voy a contar cómo estoy con esos 6 temores y por qué, cómo he evolucionado con esos 6 temores y por qué. O sea que el podcast de hoy va a estar súper entretenido. Quédate hasta el último momento porque pues te va a servir muchísimo lo que te voy a contar hoy. Y este podcast, pues vamos entonces a arrancar. Dice, el primer temor es el temor a la pobreza. La gran mayoría de personas sentimos temor a la pobreza de manera inconsciente. Hay algo grabado en nuestra mente que tiene temor a la pobreza y eso hace que nosotros no nos arriesguemos, ¿verdad? No nos arriesguemos. ¿Por qué? Porque ese temor a la pobreza se vuelve transversal y entonces preferimos ser conservadores. Ustedes no se han dado cuenta que la gente cuando uno está muy pobre o cuando uno está pobre o cuando uno es muy torombolito en el tema económico, uno le tiene temor a emprender cualquier cosa. A uno le ofrecen cualquier cosa y uno no compra ni siquiera la lotería porque cree que la va a ganar y que se va a volver rico y que los ricos son un peligro y que le toca pagar impuestos y que le van a descontar mucho de la lotería. O sea, siente temores por todo, pero no arriesga nada porque no se meten en nada, no arriesgan nada, no montan un negocio. Yo soy networker, imagínense que yo llevo 20 años practicando, digamos, no ofreciéndole, pero hablando con personas, planteándole que hagamos negocios sin riesgo, negocios sanos, negocios parchados, negocios donde la gente no tiene que invertir absolutamente nada, sino educarse, poner su esfuerzo y además les ayuda. Y la gente le da miedo, la gente le da miedo. Entonces yo siento que ese es un miedo interno, es un miedo muy profundo y es un miedo que viene en el coco grabado y eso se llama miedo a la pobreza. Es el primer miedo. Les voy a contar un episodio antes de yo entrar a Network Marketing y antes de haberme entrenado, pues como logré entrenarme con esta industria, yo sentía miedo a la pobreza. Claro, como uno tiene tan mala formación y mala educación respecto
a la riqueza. Recuerden que yo les he contado que yo ni siquiera advertía, ni siquiera mi cerebro admitía el término riqueza. No me interesaba, la palabra no existía en mi cabeza, pues porque ya llevaba más de 30 años sin oír del tema. Para mí los ricos eran raros, o sea, para mí los ricos eran hello, era gente medio malita, medio, era un parche de la sociedad. No me interesaba el tema porque en los 30 años de educación nunca encontré un profesor que me dijera que ser rico era algo interesante, pero claro, en mi vida yo había estado con una persona rica, diferente a las personas con las cuales me crié, que no fue en la educación, sino en Neiva, cuando a mí me adoptaron estas personas, digamos, exitosas. Entonces, pues claro, todo ese tiempo educándose con pobres, eso te genera miedo, eso te genera miedo, pero en el fondo es miedo a la pobreza y por eso uno a la vez no emprende nada, porque si tiene uno, por ejemplo, $500, no los invierte en nada porque le da miedo que los pierda. ¿Me entiendes? Le da miedo perderlo. No entra a nada que tenga que contactar personas como es el network marketing porque le da miedo a que lo rechacen, le da miedo a que la gente le diga que no. Imagínense que yo he contactado personas a las cuales les he contado gente súper bonita y me dicen, me parece lindo, pero ay no, qué pereza. No, eso no dicen que pereza, sino que dicen, porque es de gente de buena actitud, dicen, pero lo que no me gusta es que eso tiene que uno contactar personas. Yo me quedo viendo a la persona y digo, ¿y eso no te gusta? Pues no les gusta. Esas personas no van a ser exitosas. ¿Saben por qué? Porque no existe literalmente ningún rico que no haya tenido que contactar personas. No solamente en el network marketing, en cualquier industria que usted se meta, tiene que contactar personas, tiene que aprender a trabajar con personas, tiene que evolucionar en las relaciones con las personas. Entonces, cuando yo advierto esto, yo digo, ese es el miedo a la pobreza. Esa gente no advierte que tienen grabado en su mente un archivo de miedo a la pobreza. Y yo les voy a contar que cuando yo me fui a Europa, cuando yo renuncio a la universidad y me voy a Europa a estudiar un doctorado, yo tenía literalmente angustia porque en el fondo lo que le tenía, hoy cuando estudio el tema, yo digo, claro, yo lo que tenía era un pánico, no era miedo, yo tenía pánico a la pobreza. ¿Saben por qué? Porque yo ya sabía que había nacido en una familia pobre, que mis abuelos eran pobres, que mis tatarabuelos eran pobres, que los tatarabuelos eran pobres, que mis vecinos eran pobres, que la escuela donde había estudiado eran pobres, que todo el camino que yo había hecho, pues literalmente venía de ser pobre y ya tenía 30 años. ¿Qué iba a ser? Pobre. Era obvio. Entonces, obviamente yo le había cogido mucho más miedo al tema del dinero y le tenía miedo a la pobreza. A medida que pasaban los 30 años, yo le tenía ya pavor a la pobreza. Le tenía pavor a la pobreza. Y recuerdo mucho que cuando yo me fui para Europa, claro, cuando yo vivo en Europa me doy cuenta que cualquier cosita costaba 1.000.000 de euros. Y tú vas con la mentalidad latina de pobre, entonces obviamente 1.000.000 de euros uno dice increíble, o sea, esta cosita vale 1.000.000 de euros, o sea que tengo que trabajar 2 vidas enteras para yo poder tener una cosita de esas y ni siquiera soy rico ahí, solamente he solucionado dónde vivir, o sea que yo tenía miedo a la pobreza, eso me dio angustia y mucho de eso creo que fue en últimas lo que me causó esa depresión, me causó literalmente una depresión sumada al despiste que tenía en la vida y al poco centro que había encontrado en ese momento, me causó una absoluta depresión literal. Me afectó muchísimo porque le tenía súper miedo a la pobreza. Yo antes de leer estos libros y antes de entrar a la industria del network marketing le tenía miedo a la pobreza. Cuando yo reviso lo que pasó, pues claro, son 20 años de educación, son 20 años de asociación, son muchos libros leídos, son práctica, son amistad con el dinero, es digamos, un trabajo precioso, literalmente precioso de educación. Entonces, hoy estoy seguro que ya no le tengo miedo a la pobreza, es decir, ya no me da miedo arriesgar, yo he arriesgado, he perdido, he ganado, pero he perdido muchísimo y cuando pierdo ya me divierto. Cuando uno le tiene miedo a la pobreza, cuando pierde le da mucho dolor, por eso hay gente que se tira del balcón cuando hace una inversión en acciones y las acciones se caen. En mi caso, a mí me da risa, a mí me han robado en inversiones, obviamente ya no soy tan torombolo, pero al comienzo
era muy ingenuo y yo le entregaba plata a la gente que me decía que invirtiera en algo, no sé qué, y de todos esos ladrones que andan por ahí pidiéndole plata a la gente que hagan inversiones en forex y en esas cosas, la gente torombola va y les entrega plata. Principio, nunca se te olvide, jamás le entregues plata a otro, aprende tú a administrar tu propio dinero. Todo aquel que anda buscando plata tuya normalmente tiende a robarte, normalmente eso no sale bien porque el dinero lo tienes que administrar tú. Yo cometí en algún momento esos errores, no en esas cosas de forex ni en esas pirámides de plata. Yo en eso nunca he caído y le tengo pavor a eso. No me interesa, no me gustan porque las he estudiado mucho y no me interesa como una fuente de obtener riqueza, pero sí he tenido riesgos donde he perdido dinero y a mí me produce diversión. Yo digo, ¿qué pasa? No me interesa, no pasa nada y me río. Yo digo, mucha bola, o sea, como yo le entregué plata a ese hijo de la chingada, es decir, me da risa, ¿me entiende? Me da risa. Y es porque ya eliminé eso. Entonces, primero, yo eliminé el miedo a la pobreza. ¿Cómo se elimina el miedo a la pobreza? Cuando tú aprendes a hacer algo bien hecho y sabes que eso que haces bien hecho te genera dinero, te genera dinero. Entonces, como tú eres el mejor en eso, pues obviamente no te da miedo a la pobreza porque en cualquier parte del mundo donde te pongan, tú ya sabes hacer eso y tú ya sabes generar dinero. Eso es maravilloso, eso te genera felicidad, pero eso te genera seguridad, pero eso te genera, pues, obvio, mucha paz y eso hay que lograrlo. Aprender a hacer algo que te dé dinero, algo que lo cual lo manejes bien, que te funcione en cualquier parte del mundo, que ganes la habilidad y que te vuelva bueno. Eso es uno de los elementos que te quite el miedo a la pobreza y en mi caso se me quitó por esa vía. El siguiente temor dice el temor a las críticas, el temor a las críticas. Les quiero decir que en el caso mío, esa todavía no la he superado mucho. Yo, ¿para qué les miento? Esa no la he superado mucho. Creo que la he superado, por supuesto. No me incomoda que me hagan críticas. No me incomoda y la verdad me divierten, las tomo por aprendizaje, me hace crecer, me gusta que me hagan críticas, pero esa no la tengo todavía tan superada y por eso nunca fui político. Es decir, no, yo hoy cuando digo, ¿será que me meto a hacer política para divertirme? Pero esa parte no me divierte. ¿Por qué? Porque no me gusta la calumnia, porque no me gustan las mentiras, porque no me gusta que hayan falsedades sobre ti. Y en eso se da mucho, en la política. Por eso yo no he hecho política. Uno de los elementos por los cuales no he hecho política es por eso, porque me parece demasiado tóxico que te critiquen sin razón. Cuando te critican con razón, uno dice, wow, voy a crecer. Pero cuando te critican con razón, sin razón, pues uno, marica, o sea, es muy agresivo. Y esa parte, ¿por qué yo no he podido superar tanto eso? Porque como yo soy networker, yo llevo 20 años metido en una nube de algodón donde he recibido amor, 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 bendiciones, bendiciones, amor, mucho amor, edificación, aplausos, todo ese amor que ustedes nos dan por las redes, que todo es bendiciones y yo por eso amo mucho la industria, porque yo digo, qué gente tan linda la que entra a esta industria, miren la gratitud que tiene la gente, miren cómo aman lo que uno hace, cómo lo valoran y los líderes que yo conozco, mis amigos en el mundo, yo los amo porque nunca te desedifican. Y yo los edifico todo el tiempo y ellos te edifican y la compañía con la que yo hago network marketing me edifica todo el tiempo y los funcionarios me edifican y yo los edifico a ellos y es un juego de edificación, ¿me entiende? Y como nos hemos educado para edificarnos, pues jamás vemos los lunares ni los errores, eso existe, pero no lo vemos porque la meta es edificarnos porque es mucho más importante la edificación que la desedificación, por supuesto, es más lindo edificar que desedificar. Como yo he estado en esa nube de algodón todo el tiempo, pues entonces ha sido complicado para mí superar del todo eso, porque imagínense una nube de algodón de 20 años. Primero, bueno, antes tampoco yo recibía crítica, era rector de una universidad, yo no escuchaba críticas de nadie, porque yo tenía de alguna manera el poder. Pero después cuando me meto al network, que es absoluto liderazgo puro, pues estoy en esa nube de algodón de 2 décadas. Y obviamente eso no te hace cuero duro para las críticas, ¿ve? Por eso difícilmente un networker como yo podría ser político o tendría que hacer un curso en el SENA para lograr que la piel se te vuelva de cocodrilo y que te importe un carajo, como le pasa a Donald Trump o a todos estos políticos que les importa un carajo que los calumnien, que mientan sobre ellos, que inventen falsedades o historias de todo tipo y que no les importe.
En eso yo no estoy preparado y les confieso que tengo que superar eso. Cuando lo supere, seguramente me lanzo de político. No, mentira, es un chiste. El otro es el temor a la mala salud, temor a la mala salud. Es gente, ese temor yo lo superé, literalmente yo lo superé, porque cuando aprendí a más o menos a cuidar mi salud, cuando todo este tiempo he aprendido a cuidar mi salud, pero así no hubiera aprendido a cuidar la salud, eso me ayudó mucho a reforzar ese miedo. Y no lo siento, yo no siento el miedo a enfermarme, qué susto que me enferme. No, de hecho, si me enfermara me parece divertido. Creo que las enfermedades son un reto, las entiendo como un reto para aprender, como un reto para superarlas, como un reto normal, porque si te enfermas, pues conoces médicos, conoces enfermeras, te meten en una cama, en una habitación preciosa, van tus amigos a visitarte, ¿sí ven? Es una experiencia, marica, enfermarse debe ser una experiencia, por supuesto, y por fortuna nunca me he enfermado, pero no le tengo miedo a enfermarme porque es parte de la vida, o sea, es parte de la vida, y eso lo he superado. Creo que es divertido y tiene que ser divertido, y obviamente le perdí el miedo a eso. Veo mucha gente, no sé cómo es que se llaman los que se enferman, ustedes deben tener allá el nombre, pero es gente que le tiene mucho miedo a enfermarse, entonces viven haciéndose chequeos todo el tiempo y van donde el médico a que les vean la pucheca cada 3 días y a que les examinen la piel y a que les hagan análisis y análisis y análisis, porque tienen mucho miedo a enfermarse, les da muchísimo miedo a enfermarse. Eso es parte de ese temor. Bien, el otro temor dice el temor a perder el amor de alguien. Ese es un temor jodido, ese es un temor jodido y claro, la gran mayoría, porque como el amor es algo poderoso y es algo bello y es algo lindo y es algo precioso y pero creo que yo no voy a decir, ay, a mí, pero eso yo no he tenido, de pronto hace mucho tiempo sentía un poquito eso, pero ya no, o sea, eso lo superé mucho tiempo, hace mucho tiempo, y la verdad uso mucho el Next, porque como yo soy networker, entonces he tenido muchos socios, linda gente, gente increíble, que pero que se torombolean, y yo hago Next, entonces yo aprendí también en el amor, pues a hacer Next, ¿me entienden? Next, 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 porque cada que haces Next se abre un futuro increíble, se hace una puerta, se abren puertas. Hay 8.000 millones de personas en el mundo. Creo que ya anoche nacieron como otras 1.000 millones. O sea, marica, es demasiada gente. Entonces, pues, ¿por qué te vas a enchuquizar con una sola persona, mi amor? Entonces, pierde el temor a perder a alguien. Es lo mejor que te puede pasar porque eso abre puertas para que conozcas personas increíbles que no las has conocido, pues por estar pegado del moco que estás pegado, ¿me entiende? Eso es lo que pasa, porque cuando sentimos miedo a perder el amor de alguien es porque nosotros tenemos escasez en la mente. Lo mismo que cuando robamos, cuando la gente roba es porque tiene escasez en la mente, cuando la gente tiene temor a la pobreza, pues porque tiene escasez, obviamente, de dinero, y lo mismo es cuando tiene temor a perder el amor de alguien, pues es porque tiene mucha escasez de amor propio y cree que en el mundo no existe amor, pero el mundo está lleno de amor para ti. Entonces pierde el miedo al amor y a esas cosas. El temor a la vejez, claro, hay mucha gente aplicándose botox, por ejemplo, mucha gente estirada con unas jetotas así todas gruesas, con una cara templada. Marica, eso es miedo a la vejez, eso es miedo a la vejez. Yo les quiero confesar que unos amigos en Beliqueros hace algún tiempo es demasiado tiempo, digamos unos 15 años, un poquito menos, eran súper lindos mis amigos y me llevaron a conocer un cirujano muy famoso de aquí de Cali y entonces yo conocí al cirujano y ese cirujano era cirujano de piel y tenía, digamos que operaba pues senos y nalgas y ponía a la gente súper bonita y él me vio líneas de expresión y me dijo, mira, tienes profundizada la línea de expresión. Yo le dije, mi amor, pues que yo tengo 40 años, en ese momento yo tenía 40 años. Yo le dije, pues marica, ¿cómo voy a tener la cara templada si es que tengo 40 años? Pero el tipo era tan influyente que me dijo, literalmente para hacerles el resumen, me convenció de que me aplicara un producto acá, me lo aplicó acá y fue la peor decisión que yo he tomado porque me aplicó el producto y yo quedé
como una señora, o sea, yo quedé templado y me veía sin líneas de expresión, pero como yo soy tan expresivo, yo me río por todo, entonces yo iba a hablar con una persona y la persona se quedaba viéndome como diciéndome, estás raro. Y yo, ¿por qué raro, marica? Yo estoy feliz. Y me decía, pero comunícaselo a su cara. Claro, era porque en la cara las líneas de expresión lo que hacen es demostrar lo que tú sientes. Cuando te arrugas aquí es porque, pues marica, estás diciendo estoy pleno, estoy feliz, no sé qué, pero ese hijo de la chingada votos, pues obviamente me templó la piel y entonces el tipo como que me decía, marica, pero comunicáselo a tu cara porque te sientes muy tieso. Miren, yo me sentía tan fatal con eso que voy donde el médico otra vez y le dije, marica, ¿cuánto dura eso? Estoy totalmente arrepentido de haberme hecho aplicar esa cosa. Y me dijo, ¿por qué? Si te ves re bien. Yo le digo, sí, pero no me siento bien porque este no soy yo no quiero estar así templado, etcétera. Entonces él me dijo, no te preocupes que eso se va en 6 meses. Eso va claro, es el business de estarle aplicando a las señoras cada 6 meses esas inyecciones para que se vean templadas. No hay cosa más fea que ver una señora o un señor, ¿no? Que ya tiene su edad, que ya tiene su edad, que ya tiene su edad y que está templado. Eso es miedo a la vejez. Pues señores, las clínicas de ese tipo de cosas están llenas de gente con miedo a la vejez. Gente que no acepta que la vejez viene, que va a llegar. Marica, si tú envejeces, pues tienes líneas de expresión y son bellas, ¿me entiendes? Y tienes que disfrutar de esos cambios, divertirte con esos cambios, porque lo que envejece es el cuerpo, pero el alma tú la puedes mantener joven y tú puedes mantener sano tu espíritu. Yo conozco pelados de 22 años, de 27 y de 28 años que parecen viejos, que hablan como viejos, que no son divertidos, que son amargados y que piensan mucho más que un viejo de 70 años o que una vieja de 80 años. Y son jóvenes, entonces eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. De manera que todo eso de andar buscando que nos borren las líneas de expresión y que nos pongan culo, eso tiene que ver con miedo a la vejez, porque cuando uno envejece, pues el culo se le va desapareciendo un poco, ¿me entienden? Y se le va desapareciendo alguna, entonces, ¿no quieres que pase eso? Pues haz deporte, aumenta tu masa muscular, pero no te pongas cosas falsas. Yo estoy en contra de ponerse cosas falsas porque eso hace que ese miedo, o sea, es la demostración de que le tenemos pues pavor a la vejez. Envejecer es súper bonito. Imagínense cuando estén muy, muy viejitos, pero felices, pero plenos, pero llenos de amor por lo que hacen, de pasión, y que el último día de nuestra vida estemos apasionados, gratos con la vida, bendiciendo todo lo que nos pasa, pero sobre todo en prosperidad y en abundancia. Y el último temor que todo esto hace que nosotros no avancemos en la vida es el temor a la muerte. La gran mayoría de personas, y yo digo que el altísimo porcentaje, y podría ser un 99% de la población, tiene miedo a la muerte, les da miedo a morirse. Ese miedo, si les digo de frente, yo lo superé hace mucho tiempo. Yo estaba a punto de matarme unas 5 veces y es raro, no me he matado. Y mi papá decía, cuando yo estaba chiquito, yo le escuchaba que decía que nadie muere la víspera, sino el día. Y a veces creo que eso es verdad, porque yo estaba a punto, una vez venía de Popayán, cuando yo empecé mi negocio, llevaba como un año y medio y estaba en esa etapa enardecida, corriendo, feliz, construyendo. Y yo venía en un Honda Civic que yo había comprado, era el primer carro medio decente que yo había comprado. Y en ese momento no habían planes de celulares grandes, era pequeños, digamos de 500 minutos, yo me gastaba más o menos unos 2000 minutos al mes. Entonces un amigo de Neiva me llama, pero claro, como eran 4, yo tenía 4 planes de celulares para poder usar todos los minutos, o sea, para gastarme unos 2000 minutos, ¿por qué? Porque recuerden que solamente habían planes hace 18 años habían planes solamente de 500 minutos, eran los planes más grandes, no es como hoy que son ilimitados y todo ese cuento. Entonces yo tenía varios cocos de teléfono y de pronto yo tenía uno de los teléfonos aquí, yo iba manejando el carro, estaba lloviendo, yo venía de Popayán hacia Cali y cuando me sonó un teléfono y el teléfono se cayó, pero yo tenía varios cocos, tenía 4, y entonces el teléfono se cayó y se cayó un poco como hacia donde yo estaba, los pies, donde estaban los pies del carro. Entonces yo
de la garosidad de escucharle el líder y de recibirle la llamada, me inclino a recoger el teléfono, suelto un poco la dirección. Al soltar un poco la dirección, el carro perdió estabilidad porque estaba lloviendo y estaba un poco nublado. Lo único que yo recuerdo es que cuando yo hago así a coger el teléfono, el carro sonó ¡pah! Y yo vi algo oscuro, un porrazo impresionante. Y cuando yo vuelvo en sí, estaba debajo de una volqueta. Estaba debajo de una volqueta, es un camión que tiene esa tolva gigante atrás donde cargan materiales de construcción. Pues señores, estaba debajo de ese carro, estaba todo oscuro y ahí la gente gritaba, se mató, se mató, se mató. Y el motor del carro, por fortuna, yo iba en un Honda, esos Hondas tienen una, ¿cómo se llama? Una placa de plomo gigante, gruesísima entre el motor y el conductor. Y creo, no sé si son todos, pero ese carro lo tenía y esa placa, que es muy gruesa, impidió que el motor llegara a mis rodillas y me las arrancara, o sea, me hubiera destrozado todo el cuerpo y el motor quedó a 5 milímetros, una cosa así, a 1 centímetro más o menos de mis rodillas, o sea, esa placa quedó así cerquitica. Y yo recuerdo cuando se calmó todo el totazo, vi que le había arrancado el tren trasero a la volqueta, o sea, le arranqué las 2 llantas con todo el prepucio ese que tiene, la llanta se la arranqué y salió volando por esa calle, por esa avenida, por esa carretera, pues salió en esa bajada, se fueron las llantas, la camioneta caída, yo estaba debajo de la camioneta, de la volqueta aquella, y lo único que estaba fuera de la volqueta era el rabo del carro, el culo del carro, yo estaba totalmente debajo. Es increíble, yo en ese momento dije, me toqué, no me dolía nada, literalmente no me dolía nada, era solo el susto y yo, como yo había visto cine, me gusta el cine, ahora ya no veo cine bueno, pero había algún cine bueno visto y yo veía que en las películas la gente se metía el dedo a la boca y yo me metí el dedo a la boca para ver si tenía sangre. Yo dije, si tengo sangre en la boca, me he reventado por dentro y me voy a morir. En ese momento ya le había perdido un poquito el miedo a la muerte, estaba muy feliz. Dato curioso, cuando eres feliz no tienes miedo a morirte. La gran mayoría de personas que le tienen miedo a la muerte es porque no son felices, porque no están viviendo su centro y porque no son plenas. Entonces les da miedo morirse, pues obviamente porque nunca fueron felices y porque pierden la oportunidad de haber sido felices cuando pudieron haberlo sido. Entonces yo en ese momento yo estaba demasiado feliz haciendo network marketing y no le tenía miedo a morirme. Y toco, no había sangre, no me dolía nada. La gente se acercó y me dijeron, ya llamaron, decían, él se murió, y yo hablé, yo dije, no, yo estoy aquí. Ay, mire, está vivo, decían, está vivo. Yo, uy, bebé, ¿cómo así? Sí, él está vivo. Llegó una ambulancia, me trajeron a una clínica aquí en Cali, me internaron una noche entera y cuando yo salí me dijo el médico, te hicimos todos los exámenes y estás perfecto, no te pasó nada, no te pasó nada. Pero lo que te quiero contar es que desde toda esa historia, y he tenido unos 5 episodios así, peores o parecidos, y lo que les quiero contar es que no le tengo absolutamente miedo a la muerte, me parece demasiado divertido la muerte. ¿Por qué? Porque es un cambio de estado. ¿Qué tal que nos vayamos a otra dimensión? ¿Sí ven? ¿Qué tal que pasemos a otra dimensión? Imagínense que nosotros estamos en la 3ª dimensión. ¿Qué pasaría si nosotros nos morimos y nos vamos a la 4ª dimensión? ¿Ah? A vivir una vida eterna. Yo creo, con todo lo que he experimentado todo este tiempo, que somos eternos. Yo creo que somos eternos y es verdad porque pues nosotros somos energía y la energía no se destruye, nosotros seguimos siendo eternos, pero creo que cambiamos de estado. De manera que es demasiado lindo y misterioso el morirnos y es algo precioso que nos espera a todos. O sea que 0 miedo a la muerte. Si le tienes miedo a la muerte es porque te falta buscar tu propósito. Te falta divertirte mucho con lo que haces, divertirte mucho con la vida, pero las personas felices no le tienen miedo a la muerte. Este podcast ha sido súper lindo y lo he hecho para ustedes, para que se quiten estos 6 temores que yo he trabajado mucho en quitármelos y va a hacer que sus vidas crezcan aún más.